Lo hablamos mucho con amigos, ¿no? De, joder, es que la Dominica es una mujer que nació en 1917, ha vivido en las dos primeras guerras mundiales, la guerra civil española, la llegada del hombre a la luna, ¿no? Un montón de cosas, pues todo lo que ha dado este siglo, de sí. Ha vivido todo eso, han pasado tantas cosas mientras ella estaba aquí, pero a la vez ella ha tenido una vida muy, muy aislada de todo eso, ¿no? Muy diferente. ¿Cómo me has dicho que se llamaba Tablas Escobas? ¿Cómo me has dicho que se llamaba Atar las Escobas? Ah, cuando vino Dios al mundo, lo primero entró en Pinilla a enseñar a hacer escobas a aquella pobre familia. Los hombres iban por las tierras y yo también he ido. Esta es la escoba, pues por la noche hay que forrarla y rebotarla. La hierba se había cogido. Esta era la escoba. Y luego había que rebotarla, ponerla bien para poder barrer después. Hasta que se hacía un rabo para poder agarrar bien la escoba para barrer. Ya estaba. ¿Y había muchas familias que se dedicaban a eso? Todas. ¿Todas las de tu pueblo? Todos de mi pueblo. Sacaban unos que se tenían por ricos y no eran ricos porque eran tan pobres como nosotros. Tenían que hacer lo mismo que hacían, lo que no hacían, era atar escobas. Esos no, pero los demás, todos. ¿Y a qué más se dedicaba la gente en el pueblo? Pues nada, a labrar. Al campo. Al campo. Otra cosa no había. Pues, allí no había nada. Allí no había nada más que eso. ¿Y qué se daba allí en el campo? ¿Qué plantabais? Pues trigo y cebada, nada más. ¿Trigo y cebada? Y hieros. ¿Y? ¡Hieros! ¿Qué era lo más duro? Oye, el ir a arrancar hieros. Sí. Eso de ir a arrancar hieros que se llevaban a esta altura. Estaban buenos. Arrancar. Y boca abajo. Y con el sol que hacía. Y boca abajo. Luego te llevaban la comida a la plata, a la pieza. Te llevaban la comida. A lo mejor íbamos a arrancar pautre, que se suele decir, no para uno mismo. Para otro, para ganar alguna perrilla. Muchas horas, ¿no? Todo el día. Todo el día. Todo el día allí en el campo, bajo el sol y nada. Qué pena de darme. Y qué contentos además. Sí, ¿no? Estábamos cantando, no te creas. Trabajando y cantando. Y cantando. Me acuerdo cuando íbamos a
Noviercas. Y luego íbamos a Pinilla a ver a los abuelos. Pues me acuerdo que íbamos primero a Noviercas y luego a pasar una semana a Pinilla. Íbamos andando y cuando llegamos al pueblo nos bajábamos corriendo a ver a los abuelos que nos estaban esperando y a los tíos. Y la Dominica, unos abrazos, unos tal. Ahora hijo, y lo primero sin más, lo primero que decía, me acuerdo, nos reíamos, decía, pasáis aquí y que yo os he preparado un jamón para que merendéis, pero unos trozos de jamón así. Casco de jamón. Un casco de jamón que no había quien comiera, se traía una bola, pero una alegría la mujer, una alegría tremenda. Cuando yo era pequeña, pues nada, íbamos a su casa, yo creo que siempre estaba la casa llena y todo el día trajinando, preocupándose de todo el mundo y sí, pues en ese plan, activa, muy activa. Venía la Guardia Civil, el cura, el pupilo toda la gente ahí alrededor de la lumbre, y todos allí contando. Enseguida sacaba el porrón, eso sí. ¡Hala, venga! ¡Cascaile el porrón! Decía, ¡cascaile el porrón! Me acuerdo en estos días que íbamos, pues lógico, eres un niño y te gusta ir con ella a la fuente o al sitio donde lavaban, que estaba lejos. Con esa misma carretilla que tenéis abajo, ponían todos los recipientes donde tenían que subir el agua, el botijo, la cántara, bueno, más historias por allí, y luego aprovechaban y iban a lavar. Y me acuerdo que le decimos, pero tía, ¿dónde vas a llevar el barreño de estos de latón enormes? Que era enorme. Sí. ¿Dónde lo vas a llevar si no te coge aquí con todo? ¡Ah! Me dice, verás. Cogía un trozo de, no sé si era de goma o era corcho, y lo envolvía en un trapo. Lo ponía en la cabeza, claro, de amortiguación, y el balde, pero un balde tremendo, plas, a la cabeza. ¿Ah, sí? Y con el carretillo, pim pam, pero por un camino, o sea, de piedras. O sea, no un camino ahí asfaltado, de piedra, pim pam, y no se le caía jamás. ¿Con el balde en la cabeza? Y con el balde en la cabeza. Y las manos con el carretillo, bajaban, lavaban, cogían agua y vuelta para arriba. Y luego con una sonrisa en la boca, sí. Y todo el rato riendo. Es que es lo cojonudo el tema, porque luego muchas veces decía, pues ahora que estarás, le decíamos nosotros, ya estarás cansada, tía, y dice, no, que hay que preparar la cena. Y enseguida empezaba a hacer ahí un revuelto, no sé qué. Ahora cojo la sartén, venga, que hago un conejillo, que esta mañana nos reíamos. Ay. Dice, he cogido al conejo, dice, le he cogido así, le he puesto boca abajo y le he hecho con la otra mano, clink, desde las orejas. Y dice, va, en dos garrotazos que decía así, ras. Luego le he cogido, le he desollado, ras, y venga, rin, ras. Nos juntábamos el día de Nochebuena, recogíamos en todo el pueblo, como no teníamos abundante entonces nada, ni aun leñas no había. Teníamos 4 palillos con un montón de paja, porque no teníamos ni leñas. Bueno, pues al día de Nochebuena recogíamos de casa en casa a que nos dieran leña, Sí. para hacer una hoguera. Y en las eras, las eras eran así como esto, donde trillábamos, ¿sí? Pues allí hacíamos una hoguera en lo verde para que no nos quemara nada. Y acudíamos todo el pueblo. Cada uno llevaba su parte de leña y acudiríamos el día de Nochebuena. Después de que salíamos de cenar, cada uno en su casa, que cenábamos unos higuitos de postre. Ya para, ¿cuántos somos? Pues somos nosotros 4, 6, 4, 5, 6, 7, 9. Para 9. Y un señor se llamaba Alejandro y dejaba los higos allí cocidos con un puchero. Y mientras nos íbamos a la hoguera, los chicos íbamos y se los quitábamos. Hacíamos. Y a correr
a correr detrás de la hoguera, detrás de todos los hombres, meternos entre las piernas, cosas de chicos, para reírnos, Sí. a cogernos el uno al otro. Sí, sí, Así sí, pasábamos el día de Nochebuena. sí. Oye, qué felicidad, pero qué felicidad. Hacían todos los hombres y todo el rodanchel alrededor de la hoguera. Claro, y los chicos, pues para divertirnos, pasábamos por entre las garras de los hombres, a cogernos unos a otros. Y qué felicidad. ¿Se puede o no se puede? ¡Hasta adentro! ¡Arriba! ¡Buenos días, guapa! Mira, ¿están ustedes? Bien, Estamos bien. Ay, qué guapo están. ¡Ahora! Con lo bueno que se vende ahora que no podemos... Pues yo voy a lo bueno. Por eso. El año pasado se disfrazó de... ¿Quién te disfrazaste el año pasado? Que esto no lo saben. De la duquesa de Alba. Y dile, ¿qué te pusieron? Oye, sí, esto te lo dirán mejor. Te pusieron un novio joven que estaba... Muy claro. De la duquesa. Este es el novio. Oye, bonita, no te privas de nada, guapa. Nada, Joder. todo lo bueno por la Ya lo veo, ya. Iba a coger un dejaler. ¿Qué coño no, hija? No, que ya nada de nada, te lo cuento yo. Que Domi me parece una excelente mujer por su vitalidad, su alegría y su forma de vivir, que yo de mayor quiero ser como ella. Tengo que pedirle el secreto que no me le da, porque se mantiene así de guapa y de estupenda y de agradable. Y bueno, pues que es para admirar. Lo que más destaca en ella es la alegría. Cuando entra, verdad que siempre viene contenta. ¿Qué? Tío, después. Sí, la vitalidad, que a sus 90 Luego, y bueno, tantos, Tener 98 tantos años y años. estar así de joven. Y de vital y alegre, claro. Sí. Eso es un logro muy importante. Que somos jóvenes, nos duele aquí, pues imagínate ya que con los años que tiene. No creas que porque canto tengo el corazón alegre. Yo soy como el pajarito que si no canta se muere. Yo soy como el pajarito que si canta se muere. ¿Qué? Thank you. ¡Tía! Ay, que he encontrado unas amigas. Yo creo que es una persona con una vitalidad impresionante, que yo creo que a pesar de su edad, de los 98 años, que yo creo que tiene una vitalidad que ni yo mismo, ¿no?, puedo tener. Digo, parece imposible. Yo en Barcelona muchas personas se lo he dicho. Yo conozco una señora allí que tiene ya 97 años, 98, y digo, y eso es una maravilla, vamos, es una maravilla. Las ganas que tiene de hacer cosas, la alegría que tiene al disfrazarse, al estar con la gente. La alegría total, ¿no? Una alegría permanente. Cuando está la Dominica, es raro que el ambiente no sea alegre. Pero tanto es de deseo conocerla y hablar con ella y de tener un trato con ella como tengo yo. A ver, para mí esta mujer pues ha sido la alegría de esta casa muchas veces. Y bueno, y de ese tipo, de esa vitalidad que tiene con 98 años, es increíble. Yo la conocí hace muchísimos años, cuando era novio de Conchi, de tu madre. Y bueno, me pareció pues eso, muy activa, muy trabajadora, teniendo en cuenta de que
estaba ahí en Zaragoza, estuve con Balses del Pueblo y empezaron una portería. Y yo cuando iba a ver a tu madre los fines de semana, porque iba con frecuencia, pues siempre me acogió bien. O sea, ya se conoce que le caí bien desde el principio y me trató con educación. Que ella esté en una reunión lo cambia todo. O sea, marca la diferencia. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, seguro. Sí, Bien. You give her a kiss. You're beautiful. Sí, sí, you're beautiful. Oh, thank you. Thank you. Everyone kisses. Oh, she deserves it. You're beautiful too. Tú eres guapa también. Dice que tú eres muy guapa también. Mira qué guapa también. You're beautiful. You're very beautiful. We're all beautiful. Yeah. Kiss. Austria. Austria. Lo que me gusta a mí, Austria. Oh. She loves Austria. All right. Oh, yeah. Se está mucho bien aquí en España. España. Oh. It's very nice here in Spain. Oh, yes. Oh, yeah. Very nice. What's your name? Dominica. 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 Ah, Dominic. A mí con 91 años decide venir a verme a Ámsterdam. Cuando se lo propusimos, que iba a aceptar de ir, ¿no? Porque si quería, pues hoy es un viaje largo, son 2 horas y media en avión. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que enseguida dice, ¡hombre! Faltaría más, dice, eso sí, hay que decirlo a la Virtu y también viene con nosotros. Mira, fuimos ahí a Zaratán, se lo dimos a la Virtu, la convencimos, porque además vino la Dominica también. La convencimos, organizamos todo el viaje, todos. Tu madre se reía, bueno, nos decía, ¿pero dónde vamos a ir con las abuelas? Oh, bueno, mamá, estaba haciendo la maleta con un contento. Bueno, llegamos, preparamos todo, organizamos, llegó el día, nos desplazamos a Madrid, a la terminal de avión. Bueno, tía, nosotros explicando las cosas, mira, ahora vamos, no se puede llevar cremas, no se puede hacer nada, bueno, te van a decir que levantes, ponga los brazos en cruz, si suena al esto. Sí, que ya he ido en avión muchísimas veces, que ya he ido. Bueno, pasamos, y dice tu madre, la tía, pasa tú, ya me quedo yo detrás, por si acaso. Bueno, tu tía Ana y yo también nos quedamos detrás. ¿Y esto qué pasa? Y hace pin, y le dice el guardia, pase otra vez, pin. Y después te dice, bueno, póngase aquí, dice, ábrase, es que es mejor decir. Sí. Abra los brazos así. Y según hace así, el guardia coge tu tío, ¡ay, majo! Le abrazó, mira, los guardias civiles que estaban por allí, mira, se partían el pecho de risa. El guardia este, que además era de estos de seguridad, que era bastante fuerte el hombre, ¿no? Se partía el pecho. Dice, no señora. Dice, sí, bueno, ya la saludo, pero mire, que... Vale, pase. Pase con la hueña, tú. Ya no te digo nada. Machete. No te digo nada a todos nosotros, mira, allí, tiraros por el suelo de risa. Dice, pero tía, que te ha dicho que te iba a registrar. ¡Uy! Dice, si yo por lo he visto tan bajo pensaba que me iba a saludar. Y pues venga, abrazos. Ahí. Se me quedó grabado la fuerza, ¿no? la fortaleza mental y física, ¿no? Porque recuerdo que caminamos mucho por Ámsterdam, fuimos también a Utrecht, fuimos a Haarlem, fuimos a diferentes ciudades alrededor de Ámsterdam. Y recuerdo que ella en ningún momento se quejó, me pareció increíble. Nosotros, incluso yo también, ¿no? Que estaba de guía, estaba cansado, mis padres estaban cansados, mi hermana no estaba. Mis primos, ¿no? También estaban cansados. Y el tigre estaba cansado, todo el mundo estaba cansado, ¿no? La gente que pasaba por la calle tenían cara de cansados. Y recuerdo que ella en ningún momento se quejó. Y yo, pues eso, le preguntaba, ¿no? Domi, ¿vas bien? ¿Estás bien? Sí, vamos. Seguimos. ¿Dónde vamos ahora? Venga, seguimos, adelante.
siempre con esa fuerza, ¿no? Que yo me quedaba como sorprendido, como diciendo, wow, podemos ir a China andando y esta mujer no se va a quejar. Cuando hablábamos ayer también con ella, ¿no? Le preguntaba si alguna vez se había roto algo, ¿no? Por curiosidad. Si alguna vez se había roto algo en toda su vida, no sé, algún hueso le habían escayola alguna vez, o... ¿no? En 98 años. Y me contestó, no, ¿qué va? Dice, no, alguna brochera, lo único, ¿no? Alguna brochera que ella dice de cuando se ha caído y se ha echado una brecha y la han tenido que dar juntos. Y entonces me fui a despedir, pues la dominica estaba como en el hall de entrada de la casa y hay 2 escalones para llegar al salón, 2 escalones para abajo. Y ella, sin mirar los escalones, se lanzó, dijo, ¡ay, hijo mío! Y se cayó y paró con las muñecas, se paró en el suelo. Y de esto que siempre pues te asustas, ¿no? Porque una señora de esa edad y después se ha partido en 2. Pues ella no, ella cogió y cuando todo el mundo estaba asustado para ir a por ella, como a socorrerla, ella se levantó, se quitó un poco el polvo y vino y me dio un abrazo y se despidió ahí. Cuando le pilló un muchacho allí en su calle, le pilló con la bicicleta, que la tiró al suelo, pues ya con 90 y algún años, que si nos pasa a uno de nosotros, vamos, nos habían tenido que ingresar en la UCI. Pues es incansable, si oye música ella es la primera que baila y si ella ríe es la que más ríe y si ella hay que... Pues, es todo terreno. Fun, and she'd be so much fun to be with. We could talk, have a good old chat. Oh, look at that. Look at Anna, she's full of life. Enséñales a bailar, Mami. Amazing, thank you. Inspiring person, 98 years old, to have so much life is amazing, very inspiring. I must remember her. No sé, me gusta cuando hablo con ella a solas, porque pues se sincera, se abre, te cuenta, no sé, me gusta, cuando más me gusta es eso, porque entonces es cuando descubro a la persona que es, la gran persona que es. Porque ella es alegre, ella le gusta disfrazarse, ella la gusta o la hace hacernos feliz a todos. Pero cuando realmente se sincera es cuando estoy de tú a tú con ella y me encanta. Para mí ha sido eso, un regalo. Lo pienso muchas veces como qué suerte haber podido coincidir en el tiempo, como que la vida me haya dado a esa persona de mi familia para poderla haber disfrutado durante tanto tiempo. Que las cosas en la vida, aparte de lo que pienses, hay que hacerlas con el corazón. Eso es importante. Que te salga de dentro y que veas que lo importante no es el tener, lo importante es lo poco que tienes, compartir. Eso es lo importante. Eso es lo que te llevas de su ejemplo de vida. Sí, porque como he dicho, fíjate, antes cuando éramos pequeños, que os he dicho, cuando íbamos al pueblo, una cosa que nos llamaba siempre la atención es que, por ejemplo, las tabletas de chocolate no había, y era un lujo. Era muy preciado, ¿no? Claro, y yo recuerdo que aparte del jamón y las cosas de matanza, siempre nos tenía chocolate. Claro, y para su economía, de aquel entonces, no, era un gasto súper extraordinario. Sí. Ahora nos parece a nosotros, una tableta de chocolates y eso, pues no, pero es que en aquella época una tableta de chocolate suponía mucho dinero. Y siempre tenía chocolate para nosotros. Madre mía,
¿Cuántos derechos? Cuando iba el Vicente Brigada a cazar, se me presentaba en Pinilla. Ah, pues que voy a hacer un par de huevos. En un instante tenía la repostería hecha. La repostería. Pues cuando se pone a hacer sus rosquillos, no les enseña con tanto cariño para que, yo creo que lo hace como para que quede ahí su cosito, que el día que ella no esté, sepamos hacerlo, nos acordemos de ella. O sea, no está trabajando para lo que está ahora ella, sino para que nos quede también algo más. Los rosquillos y muchas cosas más. O sea, que pone pasión en lo que hace. Eso es muy bonito. Ahí en la casa de Conchi, en Burgos, haciendo los rosquillos entre las tres, a mi mujer. Porque yo no había estado nunca y entonces ella lo quiso hacer para que yo estuviera. Pues a mí eso me ha gustado muchísimo. Porque ya lo había hecho con Conchi, ya lo había hecho con Gemma, con mucha gente lo habrá hecho, pero conmigo no lo había hecho y para mí eso me gustó mucho. Los rosquillos y lo que te quiere enseñar te lo quiere decir de todo corazón, para que tú pues, puedas hacerlo, ¿no? Bueno, la forma, el desparpajo que tiene, ¿no? Al hablar contigo, al incorporarte. Yo me he sentido muy rápidamente incorporado en su vida. Eso es brutal. Eso yo creo que es un poco el tema de su espíritu de acoger, ¿no? de ser hospitalaria, es genial. Me encanta, o sea, es que la veo como una persona atemporal. Atemporal, porque la veo igual desde que era una niña, igual de 10, 11 años que he empezado a tener recuerdos de ella de cuando íbamos a verla a Zaragoza. Y tengo la misma imagen hasta ahora, o sea, para mí es una persona atemporal, que ha conservado su mismo espíritu, su misma alegría, su misma vitalidad, generosidad, amabilidad, empatía, hasta ahora, con 98 años. Entonces no lo ha perdido. De las personas que sí que me han tocado el corazón. Eso. Me da mucha pena que sea mayor. Pero bueno, tiene que ser así. Es una persona que no tendría que morirse nunca. Porque da mucho. No se puede explicar con palabras. El día que falte es cuando la voy a notar más. Ahora, como la tengo, pues no me hago la idea. Como soy como ella de optimista, me pienso que va a durar siempre. Pero ya no sé. Hay pocas personas como ella, con esa vitalidad, ese buen humor y nada. Que es una pena que cumpleaños. Es una alegría todo lo que le has disfrutado también. También. Sí, esperamos disfrutarla un poco más todavía. Estoy muy agradecida y a día de hoy, habiéndola disfrutado tantos años, estoy agradecida de todo lo que he vivido con ella, de todo lo que toda la familia hemos compartido con ella, toda la gente que la ha conocido, ¿no? Todos esos momentos que decía antes y espacios que ella ha creado, que sin ella hubieran sido diferentes. Estoy feliz de haberlo podido vivir. Y espero que siga siendo así, ¿no? Hasta que se le acabe la pila, ¿no? Larga vida a la bonica. A mí me inspira muchísimo a no pensar que la edad me va a amargar o a marchitar, sino que realmente eso es lo que tú quieras que sea, y la edad tiene un estado anímico con el que tú quieras cultivarla, ¿no? Eso es con la enseñanza que me da ella, que vas a poder seguir haciendo el tonto, vas a poder seguir haciendo reír a la gente y divirtiéndote tú, aunque tengas 100 y pico años. Cuando alguien te dice, soy mayor, ¿no? O me estoy haciendo viejo, ¿no? Una persona que cumple 30 años o 40 o incluso 25 y te dice, uff, me estoy haciendo mayor, ¿eh? Fíjate qué viejo, tal. Entonces, siempre me acuerdo de ella. Es que eso ella nunca lo diría. Ella tiene 98 y no dice que sea vieja. Tienes
toda la vida por delante para disfrutarla con alegría, y mucha gente la desaprovecha. Y creo que el testimonio de la Dominica es potente por eso, porque no es verdad. No es verdad que la edad te impida hacer cosas. Eres tú el que decide lo que tiene que hacer, y eso es lo genial, ¿no?, de ella. Y su lema, que es siempre pa'lante, ¿no? Pa'lante, 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 como dice ella. Siempre pa'lante. Aunque estés decaído y ella te vea que estás decaído, y ella siempre decirte pa'lante, pa'lante. Nos ha dado a todos como mucha esperanza de que se puede envejecer alegre, de que se puede envejecer lleno de vitalidad, ¿no? De ganas de seguir aprendiendo hasta el final, de ganas de relacionarte, de viajar, de divertirte, de alegrar a los demás. Y para mí ha sido un ejemplo viviente y es un ejemplo viviente de que se puede envejecer con mucha alegría. Pues sí, es una persona que es muy mayor en años, pero muy joven de espíritu. Y da vitalidad a la casa, y da vitalidad al comedor, y da vitalidad a las amigas, y todo. Y ya por la mañana, en cuanto yo entro con el desayuno, que le digo, buenos días, Domi, y ella dice, hola, corazón. Y ya, pero es que me gustaría que vierais cómo está ella en la cama, porque eso es de verse, ¿verdad? Porque os voy a decir que el primer día que estuvo en la casa se cayó de la cama. Pues se conoce que se dio la vuelta para el otro lado, de lo que ya tenía costumbre, y ¡pum! Entonces al día siguiente, que se puso una silla aquí, otra silla aquí, un colchón aquí, otro colchón allá, y ahora tiene así como un parapeto a cada lado, y ya no se nos cae más. Y que no cambiamos, ¿eh? Eso, Al revés, cada día mejor. Cada día nos queremos más, ¿verdad? Cada día más. Eso, aumentar el amor del mundo. ¿Verdad? Sí. Que te necesita mucho amor. Mucho amor. Mucho amor y mucho humor. Sí, y mucho humor. Si no necesitamos más que cariño y dar. Eso mismo. Las dos cosas. Recibir y cariño dar. Recibir y dar. Si puedes dar, os dar. Eso. Un poco más de lo que recibes. Eso. Bueno, aquí en el pueblo es una fiesta cada vez que viene, porque en las fiestas ya no vamos a decir cómo es ella, porque es que vas fuera y te hablan de ella. He marcado un momento que estaba por el salón y de repente ves a una grácil abuelita cosiendo en una mesa, dices, ¿qué estará cosiendo esta mujer? Y te acercas y estaba con las medias de su disfraz, que se iba a disfrazar de hombre, cosiéndose los pelos en la media ella, ¿no? Para mí la primera vez que me disfracé con ella se me quedó grabado. El decir de, jolín, no quiero salir, qué vergüenza, y ella decir, vamos, salimos, qué vergüenza, ni que nada. Esto no da vergüenza ni nada, vamos. A mí... ¿Lo de disfraz de drag queen? No, de jubilados, de jubilados. Porque cuando llega una fiesta se pone su sombrero, se pone su mantón de Manila. Verla en la plaza, todo lleno de gente, ella sin ningún tipo de pudor ahí. Pasándose lo grande. Sí, a mí el disfraz que más me gustó fue el de drag queen. Cuando iba montada en el teatro como si fuera reinona, ese que más me gustó. Yo creo que cuando las dos estamos mano a mano, nos empezamos a reír las dos y no hay quien nos pare. Sus bailes. De estar aquí comiendo y tal, y poner música y enseguida ponerse a bailar.
yo castellana y con sal. A mí me da mucha felicidad estar con ella, me pone muy contenta. Es única en su género, o sea, bueno, no sé si habrá alguien con su edad que sea capaz de hacer lo que hace ella. Me gustaría ser así, cuando sea mayor, tener una parte de su vitalidad. No sé, yo el día de mañana quiero ser como ella, pero yo sé que poca gente es como ella. El arón es especial, es una pasada, por eso es la arón. Una energía. ¡Arriba todo el mundo! ¡Y a bailar con Paquito, el chocolate! Estoy muriendo de risa, Dominica, y llevamos 1 hora de paseo. Un documento inédito, único en los tiempos que corren, los que corrieron y los que correrán. Un pajarraco, vilipendioso, pretencioso, asqueroso. Ha sido prácticamente imposible grabarle. Es el Indominus Rex. El Indominus Rex. Dale adelante, vuelo.